presidente Piñera concreta el quinto cambio de gabinete en lo que va de su mandato. Este ajuste está marcado por una modificación en el comité político que buscaría mantener un equilibrio entre las fuerzas oficialistas. El mandatario pidió unidad a su sector y la colaboración de todos los chilenos para enfrentar los 20 meses que quedan de su gestión. Convoco a este nuevo gabinete y a todo Chile vamos a emprender una nueva etapa para nuestro gobierno y para nuestro país, con un verdadero espíritu constructivo, con convicción, con unidad, con fe y con esperanza. 7 comunas de la región metropolitana y 2 de la región de Valparaíso salieron de la cuarentena y pasaron a la etapa de transición. Los residentes se mostraron muy satisfechos con la medida, pero recordaron que evitar un rebrote depende de todos. El Ministerio de Salud confirmó que los contagios de COVID-19 han bajado 25% en los últimos 14 días. Desde marzo yo creo que no salía, así que feliz. Ojalá que podamos ir saliendo en vez de retroceder. Feliz. Salir a caminar, porque estamos enquilosados, ya estamos en una edad que tenemos que salir a caminar. Sí, lo mismo. Yo creo que era necesario. Muy bueno, por los niños, más que nada. ¿Sí? Sí, ya 4 meses encerrados, sin colegio, hay que salir a tomar un poco de aire. Alexis Sánchez fue titular en otro triunfo del Inter. En Italia comentan que el cuadro lombardo está dispuesto a comprar el pase del chileno al Manchester United. Y un día como hoy, recordamos hace 20 años, el Cucutazo. ¿Te acuerdas? Bueno, esto y más luego en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Profundo cambio de gabinete. El presidente Piñera decidió marcar una nueva etapa con nuevos nombres y por eso 4 parlamentarios dejaron el Congreso para asumir diversas funciones en la moneda. El mandatario además asumió a 2 figuras de RN, Mario Desbordes y Andrés Salamán, quienes en los últimos días habían protagonizado diversas y públicas diferencias. El cambio más importante y predecible se produjo en la cartera de Interior. Gonzalo Blumel, tras las innumerables críticas recibidas de su propio sector, abandonó esa cartera y en su reemplazo asumió sorpresivamente un histórico de la UDI, el ahora ex senador Víctor Pérez. Gonzalo Blumel aplaudía a su sucesor dejando atrás los 9 meses al mando del Ministerio del Interior. Su contraparte es el ahora ex senador UDI Víctor Pérez, que con su firma ratificó su nuevo cargo. Y si Blumel buscó felicitarlo con el codo, Pérez le contestó con unas palmadas en los brazos. 2 estilos distintos, 2 perfiles opuestos. Diferencias generacionales dirán algunos, pero es mucho más que eso. Pérez de una derecha tradicional, Blumel de una más liberal. 66 años el primero, 42 el segundo. El ex senador es un histórico UDI, el ex titular de Interior, una de las figuras de Evópoli. El nuevo jefe de gabinete además suma 30 años en el Parlamento como diputado y senador y hoy se convirtió en el hombre fuerte del gabinete y en la segunda autoridad más importante de la moneda. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido? Bienvenido. Este gabinete viene para iniciar una nueva etapa, una etapa de unidad, una etapa de optimismo. Los problemas y los desafíos son inmensos y por lo tanto es fundamental trabajar unidos para lograr que esas dificultades puedan ser superadas. Se inicia así la etapa de Víctor Pérez en Interior, el retorno de la UDI a esa cartera. Creo que Víctor tiene el carácter, la fuerza y el trabajo político suficiente como para emprender una tarea de mucha complejidad. Carácter que sus cercanos de la UDI conocen bien. Nunca ha renegado su postura política, dicen. Se manifestó por el rechazo a una nueva constitución y su historia constata todo lo anterior. Antes de convertirse en parlamentario, cargo que ejerció desde 1990, fue alcalde designado por Augusto Pinochet en Los Ángeles. A mediados de la década del 2000 se hizo conocido junto a la entonces diputada RN Lili Pérez por conformar la llamada dupla Pérez y Pérez, que enfrentó en varias oportunidades a la oposición. Él entregó la información de la empresa SAE menos la información de las empresas del SAE privatizadas, donde está el tema
de los despidos de todos los ejecutivos de la concertación. ¿Cuáles serán sus prioridades como nuevo jefe de gabinete de La Moneda? Primero, descomprimir el ambiente en Chile Vamos, superar la crisis del sector y alinear al oficialismo en torno al programa y a las decisiones que el gobierno liderará en lo que queda de su mandato. Víctor Pérez es de las personas más talentosas, más comprensivas, que genera espacio de unidad. Es una apuesta que creo que va a dar buenos resultados, que tienen gran experiencia. Que Víctor Pérez es una persona que tiene muy buen trato y siempre lo vi conversar y nunca fue un peleador, al revés. Le tengo miedo que pueda ser dogmático, espero que no. La salida de Gonzalo Blumel del gobierno no fue una sorpresa. A pesar de estar en el círculo de hierro del mandatario, las críticas en los últimos meses hicieron insostenible su permanencia. Asumió la cartera de Interior tras la salida del gabinete y posterior destitución de Andrés Chadwick, cuestionado por su actuar en el estallido social. Pero si al principio Blumel recibió los cuestionamientos de la oposición, en los últimos meses fue su propio sector, Chile Vamos, específicamente la UDI, que pedía un cambio en la conducción política, según dijeron, por no saber alinear a la coalición. Siempre intenté actuar con esmero y rectitud. Espero sinceramente haber contribuido a la paz social, encauzando las profundas convulsiones que enfrentamos desde fines del año pasado, siempre buscando el diálogo genuino y siempre los acuerdos en beneficio del interés superior del país. Diálogo y acuerdos que ahora quedan en manos de Víctor Pérez, quien además tendrá la tarea de manejar el orden público tras un estallido social al que le siguió la actual pandemia. Él representa las tesis más duras, más intransigentes por parte del gobierno y que por tanto eso se va a traducir en la línea gubernamental. Tenemos un halcón en La Moneda, ¿no es cierto? El ministro Víctor Pérez, de Aradura de la UDI, un fanático del rechazo, con el cual evidentemente es mucho más difícil conversar. La UDI con Víctor Pérez quedó al mando de un gabinete que sufrió otras modificaciones. 6 carteras cambiaron a sus ministros tras semanas negras para el Ejecutivo, donde la ley del retiro del 10% de las AFP agudizó la crisis en la coalición, una que este cambio busca dejar atrás. Una nueva etapa, dijo el presidente Piñera, comienza para su administración. Convoco a este nuevo gabinete y a todo Chile Vamos a emprender una nueva etapa con un verdadero espíritu constructivo, con convicción, con unidad, con fe. Chao, que estén bien. Oye, gracias a ustedes por todo. Nos veremos pronto en algún lugar. El 11 de marzo de 2018, junto al presidente Sebastián Piñera, llegó Gonzalo Blumel a La Moneda. Poco más de 2 años ejerció como ministro de Estado, primero en la SECPRES y luego en Interior. Así se despidió Blumel, quien, según fuentes de gobierno, tomó la decisión de abandonar su cargo cuando el Senado aprobó el proyecto del 10%. Desde ese día preparó su salida y aunque el presidente le ofreció otros puestos, por ahora decidió pasar. Sus pertenencias ya no están en su oficina luego que las cajas por la puerta de Morandé 80 abandonaran la sede de gobierno a la que arriba Víctor Pérez, que ahora buscará ejercer el liderazgo y la coordinación que desde la UDI reclamaban en el cargo de ministro del Interior. 30 años en cargos de elección popular, este 28 de julio comenzó el desafío más ambicioso de su carrera política. Bueno, el cambio de gabinete realizado hoy provocó una nueva y profunda reestructuración en el comité político, el corazón del gabinete del presidente Sebastián Piñera. Hasta ayer vamos a revisar cuál era su conformación. Bueno, ustedes lo recuerdan, ¿no? Naturalmente con Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, ambos además de Evópoli, liderando, por supuesto, estas tiendas, liderando el equipo político y también económico en el Interior y Hacienda. Ellos asumieron el día 28 de octubre del año 2019, a 10 días nada más del estallido social, una fecha fundamental, jornada en la cual también juró como vocera Carla Rubilar, independiente pero ex-RN. Los últimos integrantes de este comité se llegaron a este equipo el pasado 4 de junio, hace solo 54 días nada más. Estamos hablando del RN Cristian Monker en Desarrollo Social y por supuesto del UDI Claudio Alvarado, que asumió como secretario general de la presidencia. Un comité político que reunió a figuras convocadas para enfrentar primero la crisis social, pero luego la pandemia. Eso hasta hoy, porque el cambio de esta jornada fue definido como una cirugía mayor que reordena de alguna manera las fuerzas y, según analistas, lo escuchábamos ya, le da más poder a los partidos, los más grandes de Chile Vamos. En Interior, lo escuchábamos recién, asume un histórico de la UDI, Víctor Pérez.
él asume la segunda autoridad política más importante en La Moneda, y en manos también de la UDI queda la vocería, porque el exdiputado Jaime Belolio es el nuevo ministro secretario general de Gobierno, que dice RN. La SECPRES también va a tener un representante de ese partido. Estamos hablando del ministro Cristian Monkever, que cambió de ministerio, pero no abandonó el equipo político. Reemplaza a Carla Rubilar, quien asume en Desarrollo Social. Ella es independiente, pero tiene pasado en Renovación Nacional. Evópolis sigue teniendo representantes en el comité político, pero con un solo integrante. Estamos hablando del ministro Ignacio Briones. En resumen, un RN, una independiente afín a ese partido, un miembro de Evópolis y 2 integrantes de la UDI que, atención, se ha declarado en contra de una nueva constitución, como también lo ha hecho Andrés Alamán. Por eso, la oposición aseguró que este era el gabinete del rechazo. Lo que pasó ayer no fue bueno y constituye un traspié muy importante. La crisis por la que pasaba el oficialismo era evidente. Su derrota en el Congreso hirió de muerte al comité político de La Moneda, el que era integrado por 2 miembros de Evópolis, un UDI, un RN y una independiente ex Renovación Nacional. De aquel grupo solo conservó su puesto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Blumel y Alvarado se convierten así en los fusibles que saltaron tras la aprobación del retiro de fondos previsionales. La prioridad en este cambio de gabinete era reordenar las filas en Chile Vamos. Se quiebre amenazada con ser estructural y dejar al presidente en una situación casi imposible en el ejercicio de sus poderes. Por lo tanto, yo creo que esa fue la primera prioridad, recuperar el oficialismo. Quien gana, yo creo que claramente la UDI que tenía una relación fracturada con el gobierno en el último tiempo, vio claramente ahora una posibilidad de reinstalarse. Ajuste ministerial en que los partidos jugaron un rol más que preponderante. Esta fue la última actividad de la ministra Rubilar a cargo de la Secretaría General de Gobierno. Tengo que ir flash a La Moneda, de verdad, créame que va a tener más que suficiente información. Yo creo que el presidente valora en ella su talento político, su criterio y su conexión con esta nueva clase media, y la mantiene y la retiene en el gabinete. El hecho de no tener un partido detrás, Carla Rubilar es independiente, yo creo que también le jugó un poco en contra. Desde hoy se hace cargo de Desarrollo Social en reemplazo de Cristian Monkever, que llevaba menos de 2 meses en ese ministerio y que desde hoy tomará el lugar de Claudio Alvarado en la SECPRES, el que tuvo también un paso muy breve liderando esa cartera. Esta tarde recibió un sentido reconocimiento del ahora exministro del Interior. No dudó en seguirme cuando lo necesité, y que con mucho compromiso y vocación de servicio también supo dar un paso al costado. Solamente las señales también políticas que el gobierno necesitaba dar y los enroques que necesitaba hacer, ¿no? En ese cuadro él salió finalmente damnificado, pero en tanto persona, no en tanto militante de partido. En la práctica su partido termina ganando igual. La presión de los partidos más fuertes del oficialismo empujó este cambio de gabinete y la señal es clara: apostar por figuras reconocidas de la UDI y RN, nombres que además coinciden en que han hecho pública su opción por el rechazo, como Pérez, Alamán y recientemente Belolio. La excepción es Desbordes. En el plebiscito que se hará en octubre, de optar por la opción rechazo. Que Chile no resiste un tercer golpe al mentón. Las opiniones que hemos dado hoy día quienes somos ministros y que en el pasado fuimos diputados, lo hacíamos a título personal. Hoy día lo hacemos a nombre del gobierno. La oposición no tardó en criticar este común denominador entre los nuevos ministros. Hoy se ha instalado el gabinete del rechazo. El presidente Piñera ha optado por los sectores más duros del oficialismo, privilegia la unidad interna de su coalición por sobre la necesidad de sintonizar con lo que los chilenos y chilenas están demandando. El presidente de la República cedió a los partidarios del rechazo, a los dirigentes de la UDI. Y si es que este es un gabinete y un comité político del rechazo, será un profundo error. No es el gabinete del rechazo, es el gabinete que no quiere descansar hasta que todas las personas podamos salir bien de la pandemia y podamos recuperarnos cuanto antes. Pero no solo el plebiscito está marcado en el calendario del gobierno. Por delante se viene un nutrido ciclo electoral y la última etapa de la gestión de Piñera, cambio de gabinete, que mira además ese periodo crucial. Probablemente lo que más necesita, más aún un escenario de incertidumbre como el que tenemos hacia adelante, es tener al menos a su coalición ordenada. Que la primera prioridad sea esa me parece razonable, y yo creo que lo logra de alguna manera al dejar espacios para la Renovación Nacional y la UDI, para las distintas sensibilidades de los partidos.
La unidad. Vamos a trabajar unidos. Unidad. Juntos y unidos. Solo la unidad. Unidad, justamente lo más repetido en las alocuciones de los ministros entrantes, refleja muy bien el sentido de este cambio. Unión necesaria para enfrentar la crisis, pero ciertamente también para solucionar los conflictos internos en la coalición de gobierno que ya no aguantaban un día más de fractura. Ya lo veíamos, Mario Desbordes y Andrés Alamán dejaron el Congreso para llegar a los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores. Figuras que tuvieron públicos desencuentros, el último por la ley que permite el retiro de fondos de pensiones. Adversarios políticos que ahora van a compartir el gabinete. Bienvenidos. Leyes. Bienvenidos. Las dos almas de Renovación Nacional que llegaron al gabinete, distanciados en el último tiempo y no solo por las sillas del Palacio de la Moneda. Adversarios políticos en pugna al interior de RN. A partir de este 28 de julio, compañeros de gabinete en el gobierno de Sebastián Piñera. Me ha dado el honor de conducir el Ministerio de Defensa Nacional, del cual dependen las Fuerzas Armadas de Chile. A mí me corresponde encontrar todas aquellas oportunidades o todos aquellos espacios en el ámbito internacional que puedan contribuir a una más pronta recuperación económica. Desbordes abandonó la Cámara de Diputados y Alamán el Senado. Uno para llegar a Defensa y el otro a Cancillería, dos ministerios de Estado que se alejan de la pugna diaria, lo que los obliga a abandonar la primera línea y a alejarse de la contingencia. Dos rostros potentes de RN con públicas diferencias. Tras el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, Alamán se abanderizó con el rechazo, Desbordes con el apruebo. Los roces siguieron desde entonces hasta que alcanzaron su punto cúlmine con la ahora ley que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Yo creo que es muy importante abrirse a esta posibilidad. Los dineros son de los trabajadores. Tras eso, Alamán lo acusó de abrir la puerta a un proyecto que le provocó una de las peores derrotas políticas al gobierno. Hay algunos a quienes les importan mucho más las encuestas del día lunes que la coherencia con su pensamiento y el gobierno al que dicen apoyar. Alamán y Desbordes ahora están fuera de sus partidos y su salida descomprime la tensión que existe en RN, tienda que sumó divisiones tras la aprobación del proyecto del 10%. Lo primero es ordenar la casa, como uno dice, porque si nosotros no somos capaces de llegar a acuerdos internos, obviamente es muy difícil ser un aporte a una coalición de gobierno. Coalición que ha tenido diferencias internas con el resto de los partidos y el gobierno. La salida de Desbordes de la presidencia de RN provocó innumerables análisis. Lograron neutralizar a Mario Desbordes, la voz disidente de la derecha, llevándolo al gabinete. Diputado no sucumba ante las presiones del gabinete del rechazo y continúe abanderado por el apruebo. Pero el ministro Mario Desbordes ya asumió y comienza una nueva etapa. Hubo diferencias, eso no está en discusión, entre el senador Alamán y el diputado Desbordes, pero le puedo asegurar que no hay ninguna diferencia entre el ministro Alamán y el ministro Desbordes. Los dos estamos trabajando por nuestro gobierno, por Chile, por nuestra coalición, y le puedo asegurar 100% de que estamos de cabeza en eso y no existe hoy día ninguna diferencia. Nuevo capítulo para dos RN que se enfrentaron en el último tiempo y que ahora deben trabajar unidos. Alamán en Cancillería, el ministerio que siempre anheló, y Desbordes en Defensa, cargo que lo alejará completamente de la primera línea política. Cristian Monkeberg-Brunner en el ministerio. Revisamos, este es el actual equipo del presidente Piñera tras el quinto cambio de gabinete. 24 ministerios, 7 liderados por mujeres. La UDI tiene 6 militantes a la cabeza de una cartera, RN a 5 y Evópolis a 2. Esa es la distribución de fuerza dentro de Chile Vamos. El resto son todos independientes. ¿Qué ocurrió con los ministros que se despidieron? Vamos a verlos. El caso más llamativo probablemente es el del ministro Claudio Alvarado, ex secretario general de la presidencia, quien estuvo solo 54 días en el cargo. Alberto Espina, un histórico de RN, también dijo adiós y quien asumió junto a Sebastián Piñera el día 11 de marzo del 2018, se despidió del Ministerio de Defensa. Ahí está, Alberto Espina. El canciller Teodoro Rivera es otro de los que abandona la oficina en esta jornada. Rivera asumió el día 13 de junio del 2019 y fue el segundo canciller de la actual administración. Por último, Gonzalo Blumel dejó la sede de gobierno, acompañó al mandatario desde que este era candidato. En marzo del 2018 asumió como ministro SECPRES y en octubre del 2019 como ministro del Interior. ¿Qué hará cada uno de ellos ahora? La pregunta está abierta, pero los 4 parlamentarios que hoy juraron como ministros dejaron 4 vacantes en el Congreso. ¿Cómo serán reemplazados? Lo vemos en el siguiente informe.
16 de enero del 2011, cuando el presidente Sebastián Piñera en su primera administración miró al Congreso y desde allí convocó a 2 cartas fuertes para llevarlos a su gabinete. Así, Evelyn Matei dejó el Senado para convertirse en ministra del Trabajo y Andrés Salamand le dijo adiós a la Cámara Alta para jurar como titular de Defensa. Solo unos meses después, el 18 de julio de ese mismo 2011, Andrés Chadwick y Pablo Longueira también dejaron el Congreso, vocero de gobierno y líder de la cartera de Economía respectivamente, para decir que la UDI, con emblemáticas figuras, llegaba con todo al gabinete. 9 años después, la historia se repite. Nuevamente, la sede del Poder Legislativo fue el lugar escogido para buscar nombres y 4 de los nuevos ministros ungidos fueron hasta la mañana de este 28 de julio parlamentarios. El cargo de ministro de Estado. Bienvenido. Son, de alguna manera, son medidas excepcionales, no son elementos normales, entre comillas, pero yo creo que Chile hoy día está viviendo un momento muy especial. Yo lo que le pido a él y a quienes desde el Parlamento se van al gabinete es que jueguen un rol de mirar los intereses de la ciudadanía, del país. Esta es la última medida que le quedaba al presidente Piñera. Yo encuentro que es una medida audaz de todas maneras. En medio de una pandemia, esperamos que haya el procedimiento lo más participativo posible al interior de Renovación Nacional. ¿Qué pasará con los escaños que quedan libres en el Senado y en la Cámara de Diputados? Según la Constitución, son los propios partidos políticos los que definirán los nombres que asumirán esos puestos. Definición que apremia debido a la gran cantidad de proyectos, muchos de ellos ligados a la pandemia, que deben votarse en el Parlamento. ¿Se sabe quién lo va a reemplazar a usted en el Congreso Nacional? Parte de la discusión que vamos a tener en la instancia que la ley establece, que es la directiva nacional. Gracias. ¿La presidencia de Renovación Nacional? Eso es un tema que tiene que ver el Consejo General de Partido. Gracias. Como se dice por ahí, cada día tiene su afán y por lo tanto eso vamos a partir de que terminemos de dar las entrevistas a ver cómo organizamos para que sea una persona que represente lo más fielmente eso. Mario Desbordes y Jaime Belolio en la Cámara, Andrés Salamand y Víctor Pérez en el Senado, 2 RN y 2 UDI, partidos que ya sondean a algunas autoridades o asesores para llenar los escaños. Uno de los trascendidos de esta jornada, que el ahora exministro de Defensa Alberto Espina retorne a la Cámara Alta. El Parlamento es un ciclo que yo cumplí. Y por ahora, simplemente desearle el mejor de los éxitos al gobierno, al ministro de Defensa. Lluvia de nombres en la UDI y RN. Varias posibilidades son barajadas para enfrentar esta nueva etapa y materializar el nuevo trato entre el Ejecutivo y los parlamentarios que pertenecen a partidos de gobierno. Y en otros temas, más de 1 millón de personas en 7 comunas de la región metropolitana vivieron este martes su primer día de transición. Una jornada que se registró con una mayor afluencia en las calles, principalmente mucha actividad recreativa en parques y plazas. Tras casi 80 días de cuarentena total, así fue el primer día de transición. 38 comunas de la región metropolitana entrarán en cuarentena. Prácticamente toda la región metropolitana. Al menos 74 días desde el 15 de mayo, 7 comunas de la región metropolitana fueron parte de la cuarentena total. Nivel máximo de confinamiento que terminó este martes para Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Tiltil, Barnechea y Colina. ¿Tú sabes lo que es la sensación de libertad mental? Ver un cielo limpio es una libertad enorme. La siguiente etapa de transición significó ver este martes cosas tan simples y que parecían tan lejanas por culpa de esta pandemia. Hacer deporte, caminar o dar un paseo en Las Condes. Pese a que recién este miércoles abrirá el Parque Araucano, se notaba bastante movimiento tras este paso hacia el desconfinamiento. Sí, la necesitaba. Sí. ¿Hace cuánto que no? Desde marzo yo creo que no salía. Hoy día estamos felices, igual con mucha precaución, creo yo. Lleva 4 meses encerrado, sin colegio. Hay que salir a tomar un poco de aire. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a ese parque de diversiones, ya sé, pero... ¿Con el scooter? Con el scooter. Jornada que comenzó muy temprano con el sobrevuelo de las autoridades por las comunas en transición. Mayor fiscalización, más movimiento, con el traslado de los trabajos, luego las filas en locales que este martes reabrieron. Así fue el día para muchos que salieron de sus casas tras varios meses. Feliz como una perdiz. Demasiada gente.
demasiada gente y bueno, no toma las precauciones necesarias. El llamado es a que nos demos cuenta de que el avanzar en el sentido de tener más libertades depende solo de nosotros. Un panorama que no cambió en La Reina, mucho deporte y utilización de plazas y áreas verdes. Entre advertencias y nuevas medidas de higiene, algunos disfrutaron como nunca conversar o jugar con sus mascotas. Orti, venga. Un alivio, una tranquilidad, tener el espacio para hacer algo. Hay que tener cuidado, porque una cosa es que nos den permiso para algunas libertades, pero no hay que abusar de ellas tampoco. Ha aumentado un poco los flujos, un 10-15%, pero el llamado siempre a nuestros vecinos a ser cautos, a ser responsables, así lo han demostrado hasta el momento. 1 millón de personas que avanzan a la etapa de transición. Pese a que los grandes parques abren este miércoles, la gente de esas 7 comunas se volcó a espacios públicos apenas salieron de cuarentena. En la zona oriente, porque hay más infraestructura, hay más espacio, ¿verdad? Hay más parques, esa posibilidad de reconectarse con el barrio, con el entorno, tiene, por cierto, facilidades. Sí, me alegra mucho ver a mi hija poder correr después de 4 meses por la calle. Había días en los que me decía, mamá, quiero salir, quiero salir. Zulín estuvo 4 meses recluida en su casa de Ñuñoa y aprovechó su primer día de desconfinamiento para disfrutar Plaza Ñuñoa con su hija. El corazón bohemio y social de esa comuna que lucía así este lunes mostraba mayor circulación durante esta jornada. Una situación que se vio en otras zonas que salieron de cuarentena, más afluencia en las calles y el temor obvio de un posible rebrote. Creo que deberíamos ser un poco más cautos en este paso a paso y ser empáticos con el resto. De hecho, el doctor Sebastián Ugarte, invitado al balance del Ministerio de Salud de este martes, se refirió a un posible apuro en la decisión de avanzar hacia el desconfinamiento. Efectivamente, considero que es un poco apresurado, pero esta es una medida que ya es realidad. Al ser realidad, lo que corresponde es educar a la población. Porque nosotros estamos abiertos justamente al diálogo y a escuchar las opiniones que puedan ser divergentes. Jornada que dejó un registro de 53 fallecidos y 1.876 nuevos contagiados en el país. Un martes noticioso con 7 comunas que entran en esta nueva etapa de transición. Deudas millonarias, la ansiedad de volver a generar recursos es lo que viven cientos de comerciantes no esenciales que tras 4 meses con sus locales cerrados hoy pudieron reabrir sus negocios en las comunas que dejaron la cuarentena. Quisimos saber cómo lo vivieron. Presta atención. Él es Eddie. Nuevo integrante de la familia que ahora ya pasó a ser pasa aquí porque no lo podemos sacar, pues. Uno más en la casa donde Carlos ha debido pasar las cuarentenas con su esposa e hija. Aquí no es claro, sí, ya me conozco todo lo que está colgado, todo lo que está sobre. ¿Cuántas cosas cuelgan de la pared que está detrás de ti? 6 cuadros, 3 allá y 3 en la punta, más mi reloj de campana. Increíble, ni un solo error. Y es que son 120 días allí dentro. Que haces una cosa, que te molesta, que esto, que otro. Ya estaba un poquito estresada. Pero más allá de las bromas, esta para le impidió a Carlos abrir su relojería en Ñuñoa. Aquí pasamos por un pasillo, bueno, y aquí salimos y ya entramos ya a la parte del negocio. No esencial le llamó la autoridad, por mucho que para él obviamente sí lo es. Se complicó bastante. He tenido que hacer zumbar mis tarjetas de crédito en 12 millones de pesos. El cúmulo, digamos, de estos 4 meses que han sido complicadísimos. A la misma hora, en Comuna de la Reina, un solitario y menudo hombre de tercera edad vuelve a vivir la ciudad bullente en la puerta de su local. Subsidiar por la pensión no me da, son 290 pesos. Con eso digo porque soy solo. ¿Hay hijos? Tampoco. Lo único que tiene y lo que llena sus días es esta mueblería. ¿Usted hace cuánto tiempo es propietario de este negocio? 30 años. Se relaja uno ahora, teniendo abierto. La primera mañana ha sido lenta. Han venido 3 personas a consultar, a hacer presupuesto. Antes venía gente, así amable yo. Pero el hombre se entusiasma, proyecta y a pesar de ser obviamente parte de la población de mayor riesgo ante el coronavirus, se siente animado con la ausencia de cuarentenas. Contento porque podemos salir, podemos
Andar por lo menos al día, abrir el negocio. Carlos, mientras, casi no para de recibir clientes. Si la reapertura le vino bien a él, ni hablar de ellos. Pila para este relojito. Sí, señor. Tenía este reloj sin pila, tenía otro repuesto, también sin pila. Entonces ando a deshora. Lo primero que hice cuando me bajé del metro fue venir para acá, porque estar abierto. Hoy día, por suerte, empezamos ya a trabajar. Esto es como la película Un grito de libertad. Anda tranquilo uno, con cuidado naturalmente. En otra zona de Ñuñoa, en tanto, las flores ponen color a esta esquina. Aunque ni tanta flor, la verdad. Ahora estamos combinando las plantas con las flores porque como hubo un periodo de 3 meses que la parte agrícola no se pudo plantar por el tema de la pandemia, están escasas las flores. Con sus pegas de contador, este vecino pudo sortear a duras penas los 4 meses que la pandemia le impidió abrir su florería. Y hoy admite que el tranco es pausado. ¿Cuántos han vendido cajero? 11 lucas. Antes ahora se habían vendido 70, 80. Habrá que poner el hombro. ¿Usted no tiene boleta electrónica? No. Entonces dejémoslo así, ¿no? Que para rendir el puente, por eso. Hay plazo hasta el 1 de marzo del próximo año porque va a ser obligatorio. Sí. Explica el relojero y entiende que no es bueno dejar pasar la clientela. Aunque resistencia a las dificultades, muchos de estos comerciantes complicados por las cuarentenas aseguran tener de sobra. Este conflicto se da para la gente de clase media hacia arriba. La gente más humilde siempre ha estado en este entorno, en la necesidad, en la precariedad. La gente más humilde sabe defenderse diariamente, todos los días. La esperanza y el empuje con la que reabrió el comercio no esencial en las comunas que comienzan a caminar sin el cerco de las cuarentenas. Y un leve aumento experimentó el uso del transporte público en las comunas que iniciaron esta etapa de transición. En ello contribuyó la apertura de varias estaciones del metro que permanecían cerradas desde octubre del año pasado y también el nuevo horario del tren subterráneo. 6 de la mañana en punto y la estación de Metro Plaza de Maipú abrió sus puertas luego de 9 meses y medio cerradas. Bueno, porque uno tiene que hacer muchos cambios para llegar a su trabajo. Tiene que ir a tomar metro a La Reja yo. ¿Puedo llegar más temprano a la pega? Súper bien, pues necesario, porque ya la locomoción es muy complicado tomar a La Reja, pues se junta toda la gente. De a poco, en medio del frío de la mañana y de la fiscalización del ejército, los pasajeros volvieron a circular en andenes y trenes. Maipú estaba sin metro desde el 18 de octubre de 2019, luego de que varias estaciones fueran vandalizadas. Junto a la plaza reabrieron Santiago Bueras, Monte Tabor y Barrancas. Pues muy bueno, porque igual las micros igual siempre mantenían llenas. Ojalá, espero que siga así y no lo destrocen nuevamente. No solo reducir los tiempos de viaje de manera significativa de las personas que tienen la necesidad imperiosa de viajar, sino también va a permitir aumentar la oferta y por lo tanto reducir los niveles de hacinamiento en el transporte público. Mientras seguimos ruta rumbo a San Pablo para combinar con la línea 1, en la superficie los paraderos de Maipú se descongestionan gracias a la operación de metro. Claro, mucho mejor porque hay más espacio, entonces se mantiene mucho más el distanciamiento. Así evitamos el contagio también. Seguimos bajo la superficie. En la línea 1 se observan más pasajeros. Muchos combinarán en Universidad de Chile con la línea 3 rumbo a Ñuñoa y La Reina, parte de las 7 comunas de la capital que iniciaron su periodo de transición. ¿El metro en Ñuñoa cómo lo ha visto? Últimamente, claro, más gente. O sea, hasta el momento el metro pareciera ir bien. Y las imágenes le dan la razón. Un poco más de flujo en Ñuñoa, pero sin atochamientos. Nos resta salir a la superficie para ver la realidad de micros y taxis en Plaza Egaña. Como todas las mañanas, porque con la cuarentena igual ha estado así. Álvaro vende hace años en Irarrázaval con Vespucio y como pocos maneja el flujo de estos lados, al igual que los taxistas que se ilusionan con que suban más pasajeros. Un poco más gente, sí, pero tranquilo igual, no hay taco por lo menos. A la misma hora, las autoridades sobrevuelan la capital y monitorean la unidad operativa de control de tránsito para ver el tráfico de La Reina, Las Condes, Ñuñoa, Lo Barnechea, Vitacura, Tiltil y Colina tras la transición. El día de hoy hemos medido un aumento del flujo vehicular de un 6,2% con respecto al martes pasado.
Sin tacos pero con mucha fiscalización, mientras el frío no da tregua en los paraderos y muchas trabajadoras de casa particular esperan la micro, pese a venir de comunas en cuarentena. Los jefes las han obligado a asistir, no hablan por temor. También enfilamos en la micro rumbo a Las Condes y Vitacura. Y la verdad, muchos más vehículos y ahora estaban los militares, carabineros fiscalizando. He visto más gente, sí, inclusive. Sí. En Vitacura. ¿He visto más gente hoy o no? No, igual, viajamos como siempre. En Las Condes la fiscalización prosigue, solicitando el permiso en el metro, tomando la temperatura a la salida de escuela militar. Y en la superficie, buses y colectivos continúan su jornada. Se ve mucho más gente transitando por la calle. El problema para las personas es poder desplazarse de las comunas que están en cuarentena a venir acá a trabajar. Mire, mi impresión en la mañana es que había una cantidad muy parecida al día de ayer de vehículos. O sea, las personas no se aglomeraron, no salieron en masa. También la implementación de espacios en paraderos y la información abundante a las personas, más el respeto de las propias personas a las restricciones de circulación, yo creo que han configurado un buen escenario que nos muestra que esta gradualidad puede realizarse con condiciones de seguridad para todos los pasajeros. Una mañana con un poco más de tránsito, con la reapertura de 4 estaciones en Maipú y con un tráfico vehicular que aumentó en un poco más de un 6% en la primera jornada de transición de 7 comunas del Gran Santiago. Fíjese que casi 6 millones de personas han tenido que volver a la cuarentena en Europa debido a los rebrotes del COVID-19 en varios países. ¿Cuáles son los errores que han cometido en el desconfinamiento? ¿Y qué puede aprender Chile ahora que se acaban las cuarentenas en varias comunas? Lo vemos en el siguiente informe. Creer que tras la primera ola de contagios del COVID-19 se podía volver a la normalidad. Ese fue el gran error que varios países europeos cometieron a la hora de empezar a relajar las cuarentenas en pleno verano. En al menos 6 países se han tenido que imponer nuevamente medidas sanitarias para contener los rebrotes que llegaron con la reapertura que puso fin a más de 3 meses de cuarentena estricta, siendo España el país más afectado por los nuevos contagios. No es que nosotros estemos mal, es que todo el mundo está mal. Y además creo que es para dispersar un poco el problema que tienen ellos mismos. Es decir, culpando a otros, ellos se libran porque tienen la misma situación. Con 360 focos activos y 4.000 casos asociados, España se enfrenta a las alertas de viaje que han emitido Alemania, Francia, Noruega y Países Bajos sobre el peligro de contagio en su territorio. Las cifras epidemiológicas muestran claramente que en España, como en cualquier otro país de la Unión Europea, hay rebrotes. Aunque España haya sido el país con más rebrotes, también se han tenido que restablecer cuarentenas en regiones de Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania, lo que suma casi 6 millones de personas que volvieron al confinamiento. No sabemos si este es el comienzo de una segunda ola, pero podría serlo. Pudimos mantener estables los números, pero para que eso dure tenemos que apegarnos a las reglas, porque estamos viendo un aumento de contagiados. Alemania, que por tercer año consecutivo es el país más admirado del mundo, según la encuesta global de Gallup, se declaró preocupado por el aumento de casos y señaló que es necesaria una estrategia sanitaria para todos los países europeos. En esta crisis hemos aprendido que los europeos tenemos que unirnos para protegernos, tener estructuras que nos permitan depender menos de los productos farmacéuticos y los insumos que se producen fuera de la Unión Europea. Las autoridades sanitarias del viejo continente insisten en que los rebrotes son producto de la negligencia de la población para atender las recomendaciones sanitarias. Algunos de los errores que cometió Europa al empezar el desconfinamiento fue no mantener el uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios públicos y no acotar lo suficiente el ocio nocturno. Europa en este momento en su mayoría está pasando el verano, lugares donde se propicia mucho más espacios sociales, donde se propicia tener más contacto de fluidos. Expertos coinciden en que ahora que 9 comunas de Chile han entrado en fase de transición, es fundamental mantener el distanciamiento social y las medidas sanitarias para no cometer los mismos errores de otros países europeos. Por lo tanto, las medidas de precaución personal, esto es distancia social, uso de mascarilla, lavado de mano, deben seguir igual
y solo debemos salir de nuestros hogares cuando es absolutamente indispensable. Lecciones que se pueden tomar como aprendizaje del viejo continente, que fue en algún momento el epicentro de la pandemia, un lugar que ahora ocupa Latinoamérica, que se enfrenta al desafío de una reapertura que para muchos es apresurada debido a los altos niveles de contagio en varios países. De repartidor de delivery a héroe circunstancial. Hablamos de un joven extranjero que la tarde del lunes circulaba por las calles de Providencia y se lanzó al Canal San Carlos para salvar a una mujer que estuvo a minutos de morir ahogada. Crucé el puente y fue cuando me tiré a salvar. No titubeó, un héroe que no necesita capa. Ricardo Pérez, un repartidor delivery que no dudó ni un segundo en lanzarse a las aguas del Canal San Carlos para salvar a una mujer que era arrastrada por la corriente. Venía cruzando el puente entre la intersección de Tobalaba y Pilota y venía repartiendo y vi una persona, una mujer en el canal del río. Ya venía ahogándose, ya venía con contusiones. Mientras él rescataba a la mujer, otros se preocuparon de cuidar sus pertenencias. Todo para que los reyes de lo ajeno no se aprovecharan de su valiente actuar. Oye, se tiró, se cayó. Venía pasando el puente. Lo que nos sorprende más es de que cómo se dio cuenta que había una persona en el agua. Esa fue... A todas estas no sabíamos que era alguien que se había caído, sino que lo habían robado o algo, porque pedía ayuda y como era un delivery. Pero él soltó el bolso, la bicicleta, el teléfono, el casco y se lanzó hasta el agua y le trajimos la bici porque dejó todo ahí tirado. Le trajimos la bici hasta acá, se la guardamos. Su rápida reacción permitió que la mujer fuese rescatada con vida por los equipos de emergencia. Tiré al río, al canal a sacarla. Y una vez personales de Carabineros y Paramédicos llegaron de una vez a sacarla también del canal. O sea, ¿salvaste a la señora? Sí, sí. No dudó un minuto y se lanzó al agua, a las aguas del Canal San Carlos y la rescató. En estos días en que todo el mundo anda tan enrabiado y tan preocupado, etcétera, ¿cómo no destacar esta acción de Ricardo Pérez y cómo no agradecerle públicamente? Ese es el tipo de actitud que necesitamos, de mucha solidaridad, de mucha empatía, de mucho cariño por el prójimo. La mujer fue trasladada a un centro asistencial. Del joven héroe, solo estas imágenes y el nombre que entregó a los rescatistas de Providencia. De dónde es, se sabe que es extranjero y que trabaja como delivery. Y en el contraste, si usted quiere una masiva actividad evangélica, recorrió las calles del sector Boca Sur en San Pedro de la Paz. Insisten en continuar con los cultos presenciales pese a las restricciones. Según los organizadores, se cumplieron con las medidas sanitarias. Fue un culto al aire libre. Una actividad evangélica liderada por 8 pastores que recorrió las calles del sector Boca Sur en San Pedro de la Paz. A la vista que todos usan su mascarilla, pero quienes viven aquí acusan que no se respetaron las medidas sanitarias, advierten que no hubo distanciamiento físico y que participaron más de 50 personas en el encuentro. Pucha, nosotros mismos decimos, pucha, ellos libremente por la calle y uno tanto que se cuida. Y póngale de que el virus venga de afuera, entre tal grupito que alguno lo tenga y que no se den cuenta. Son harto inconscientes porque no debieran hacer eso porque se están exponiendo al contagio. Una actividad religiosa que encendió la alerta en un nuevo intento por continuar con los cultos evangélicos presenciales en medio de la pandemia y pese a las restricciones. La diferencia es que esta vez no fue en un espacio cerrado y que quienes organizaron la actividad aseguran que informaron a Carabineros, también a la Oficina de Asuntos Religiosos del municipio y que respetaron todas las exigencias sanitarias. Carabineros se hizo presente y por lo cual ellos vieron que estábamos usando todos los protocolos habidos por haber. Por lo tanto, no hubo una interrupción por parte de Carabineros y damos gracias a Dios que fue un evento lindo, hermoso. El propósito de dicha actividad fue orar por Chile, señalar que no fueron más de 50 personas, pero que en el video se ve un grupo mayor porque las personas que pasaban en aquel momento se adhirieron y fueron parte de esa actividad.
Cuestionamientos que surgen precisamente porque en marzo, en esta iglesia evangélica de Bocasur fue donde se originó el brote que obligó a decretar cordón sanitario cuarentena en San Pedro de la Paz. De ahí la preocupación. Había una invitación que era como abierta, y nosotros calculamos alrededor de 60 personas, pero también en el suelo hay contaminación y eso también nos preocupa. Cualquier actividad de más de 50 personas está prohibida, ya eso es importante decirlo. El uso de mascarilla obligatorio cuando estamos en la vía pública o en un lugar cerrado de 2 o más personas y también en la distancia física que es establecida en la resolución del MinSal de 1 metro. Medidas que al parecer aún no están claras. La Unidad Evangélica del Biobío anunció una demanda en contra del Estado por prohibir el funcionamiento de cultos luego que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera un recurso de protección presentado por la agrupación. Una resolución que les permitiría realizar encuentros presenciales bajo estrictas medidas sanitarias. Las 7.000 iglesias de la región quedan habilitadas para demandar los perjuicios al Estado por el daño moral que se le ha causado al tener su iglesia cerrada y también el daño material que se le ha causado a estas 7.000 iglesias. Hasta ahora 2 pastores han sido detenidos en el Biobío por celebrar cultos, los 2 en Hualpén, un debate que continúa y que involucra derechos fundamentales. Bien, pues queremos compartir con ustedes cuáles son los protocolos, las maneras de acceder al retiro del 10%. Estamos con nuestro editor de Economía, Andrés Vial, acá compartiendo estudios. Siguiendo las medidas sanitarias, cada uno con su mascarilla. Por supuesto, para que nos cuentes y nos expliques, Andrés, así, al detalle, cómo acceder a este retiro. Mira, lo primero, se publicó el protocolo de parte de la Superintendencia de Pensiones sobre cómo va a operar el retiro del 10% a partir del próximo jueves ya, porque ha ido cambiando el protocolo los últimos días. Este es el definitivo. Vamos con la primera gráfica. A ver, a partir del 30 de julio, es decir, este jueves iban a las 9 de la mañana, no a medianoche, no. 9 de la mañana debe estar todo implementado. Eso es muy importante. Vamos con la siguiente etapa de esta gráfica. Yo tengo que meterme a la página web de mi AFP. Aquí puse afp.cl, cualquiera de las 7 AFP. Evidente. No es que la AFP me va a avisar, no. Yo tengo que meterme. Dentro del sitio de la AFP va a haber un banner o una suerte de un loguito que usted va a tener que hacer el clic de retiro del 10%. En casi todas las AFP va a ser el mismo paso. Eso te iba a decir, ¿está estandarizado? ¿Todas van a tener el mismo banner o va a depender de cada una? Todas van a tener prácticamente el mismo banner. Y este paso siguiente que vamos a ver en este sector de la pantalla es el formulario único de solicitud. No es que cada AFP va a tener un formulario cada uno por su cuenta, no. Un formulario único de solicitud, cada uno con sus pasos, con las preguntas, con todos los requisitos, documentos, todos los elementos que uno tiene que poner en esta solicitud. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo qué es lo que hay que poner. Por ejemplo, se requieren 5 datos personales. Cédula de identidad, que es muy importante, es el RUT, el número de serie, que está ahí justamente en la parte frontal del exactamente, el teléfono de la persona. Y aquí vemos los otros 2 datos importantes de los datos personales. El domicilio, eso sí es opcional, el domicilio. Y el tercer dato muy importante, yo creo que de lo más importante, es el correo electrónico. Andrés, inmediatamente surge la pregunta porque ayer lamentablemente vimos mucha gente esperando en una fila en varias oficinas de la AFP para obtener la clave. La clave personal no la necesitan en ninguna fase de este proceso. En ninguna fase va a haber ninguna clave. Recordemos que hasta el día de hoy o hasta la semana pasada, la persona para acceder a sus datos de la AFP tenía que tener su clave. Ahora no, para el retiro del 10% no se necesita ninguna clave personal. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los otros elementos conforme va avanzando este protocolo final, cómo se va llenando este formulario. Modalidades de pago, Iván, esto es muy importante. Hasta el día de ayer existían 4 modalidades de pago bien importantes. Cuenta bancaria, que es la cuenta RUT y la cuenta corriente, una cuenta 2 de la AFP, también un depósito en la caja de compensación, si es que la persona no tiene ninguna cuenta, o también un vale vista que se retira en el banco. Hoy día se sumó otra alternativa, lo vemos acá, muy importante. Se suma Sencillito y Servipag. A través con tu RUT, tú puedes retirar en efectivo, que esto es muy importante, a diferencia de los otros casos, salvo el vale vista, aquí se retira en efectivo en Sencillito y Servipag. A ver, evidentemente la manera del pago la decide el cotizante, ¿verdad? La persona, yo decido cómo lo retiro. Y eso lo voy a decidir justamente en el mismo formulario, está todos los pasos a seguir. Yo decido si es que por cuenta del banco, cuenta 2, caja de compensación, vale vista, Sencillito o Servipag. Ya, ahí hay un riesgo evidente. Pues. El riesgo evidente, claro, que evidentemente vas a retirar una cantidad de dinero que puede llegar hasta 4.300.000 en 2 cuotas, pero puedes irte con 2 millones de pesos en el bolsillo, en una oficina de Sencillito. No es lo más recomendable. Puede que no sea exactamente la opción más segura. Exactamente. Esta, ¿no?
Y vamos con la tercera fase de esta gráfica, el retiro del fondo. Aquí se te va a hacer una pregunta súper clara. ¿Retira el 100% de los recursos que puede retirar? ¿Sí o no? Si usted dice que no, te da la opción de quizás retires en vez de retirar el 10%, retires el 5%. Aquí el tema que es muy importante, Iván, es que si tú retiras el 5% y no el 10%, después no puedes volver a retirar el 5% restante. Espérate, lo que pasa es que ayer circuló mucho esta opción como un supuesto, y lo aclarábamos con el superintendente, un supuesto fake, un supuesto engaño parte de las esas. Si tú quieres el 10%, tienes que decir retiro el 100%. Por eso se dice sí o no. Es muy importante. Y si tú retiras menos, después no puedes retirar la totalidad. Pero aquí hay un elemento súper importante, Iván, porque, por ejemplo, si yo elijo la cuenta RUT, hoy día la cuenta RUT tiene ciertos límites de depósito. ¿Va a regir esos límites de depósito para este depósito? Por ejemplo, si yo elijo la cuenta 2 tiene un costo de administración. ¿Va a regir para este depósito? ¿Me van a cobrar por tener la plata en la cuenta 2? De eso trata la nota de Jaime Quesada. A mí lo que me queda más fácil es el tema de la cuenta RUT nomás. ¿Que me la depositen a la cuenta RUT? ¿Que me la depositen a la cuenta RUT? Cuenta RUT. Tienen la decisión tomada. Ya saben la opción que elegirán para el depósito del 10% de los fondos. Encuentro que es más seguro. Porque es más fácil, más cómodo. La cuenta RUT será una de las alternativas para recibir el dinero. A ella se sumarán las opciones de cuenta vista o corriente y la cuenta 2 de la AFP, además de mecanismos de cobro presencial. Que lo más importante es que privilegien las opciones digitales, ya que de esta manera resguardamos la seguridad y la salud de todos los afiliados. En Chile existen más de 12 millones de cuentas RUT, por eso se espera que sea el medio más utilizado. No sé si de pronto al hacer el retiro hagan algún cobro. Banco Estado anunció que tendrá medidas excepcionales. El giro máximo en caja vecina será de 200.000 pesos y sin costo. También el monto para retirar en cajeros automáticos se elevará a 400.000 y no habrá límite de 2 millones de pesos de depósito en la cuenta RUT. Casi el 50% le van a devolver hasta 1 millón de pesos. Si a usted le depositan 1 millón de pesos, igual va a mantener su cupo de 2 millones libre para recibir depósito o porque tenía 2 millones adentro de la cuenta. Lo más lógico ahora, dependiendo de la premura, el 10 yo lo tomaría para dejarlo directamente en la cuenta 2 de la misma FP, porque en el fondo lo bueno es que te da intereses. Es otra alternativa menos conocida, pero que también está disponible para todos los que quieran retirar. Es una cuenta que se mantiene en la AFP, que se invierte en cualquiera de los 5 fondos, pero una persona puede decidir sacar la plata cuando quiera. Es como una cuenta de ahorro. Las AFP no cobrarán comisión por el dinero retirado y si la cuenta 2 no está activada, se hará automáticamente. Va a ser una cuenta 2, pero va a ser una subcuenta. ¿Por qué va a ser una subcuenta? Porque se va a cobrar 0 costo de administración por esa cuenta para siempre. Ahora mismo estaba haciendo los trámites porque voy a mi cuenta BCI. ¿Usted prefiere cuenta corriente? Sí. Será para otros una alternativa de retiro. La cuenta corriente también está disponible, pero atención, porque si tiene alguna deuda pendiente asociada, se podrían activar cobros automáticos. En otro banco sí tengo deuda, en la cual estoy pagando igual. Sí, igual estoy atrasado, pero por lo mismo estoy optando a esto para el hecho de... porque no sé cómo el sistema. Banco Estado ya anunció que no descontará cobros pendientes de forma inmediata, al menos por una semana. No se le va a cobrar inmediatamente, esa es la respuesta, es decir, cuando se le deposita, no, obviamente después, una semana después, van a cobrarse los créditos que correspondan, pero eso también es la oportunidad para que la familia decida, nosotros no vamos a retener ese dinero. Este jueves comienza la inscripción para el retiro del 10%. Y recuerde que lo más importante es que la cuenta de depósito que se inscriba coincida con el nombre y RUT de quien está solicitando los fondos. Ese dato es muy importante, el que ponía Jaime Quesada al final. Yo no puedo poner la cuenta de un tercero, siempre mi cuenta. Exactamente. Ojo, sigamos revisando gráficas, revisando los datos muy importantes. Insistimos, a partir del próximo jueves a las 9 de la mañana. Usted hace la solicitud, eso es lo primero, Iván, lo más importante. De aclarar, el jueves a las 9 de la mañana se hace la solicitud. Exacto. Y después corren los plazos para el eso vamos a explicar ahora. Usted hace la solicitud a partir del jueves a las 9 de la mañana. Vamos con la siguiente estación en esta gráfica. Usted va a recibir un mail de solicitud recibida, eso es muy importante. Por eso yo decía, el primer paso es muy importante poner tu mail correctamente. Porque esto es obligatorio por protocolo. Exactamente. O sea, la AFP te tiene que responder por un mail. Exacto, tú tienes que saber que esa solicitud fue recibida. Ya, vamos con la siguiente. 4 días hábiles para la aprobación
de esa solicitud. Hasta el día de ayer este plazo era de 2 días, se extendió a 4 días. Porque te la pueden rechazar, porque puede haber una incorrección Eso en los viene, datos. sí, Perfecto. exactamente. 4 días hábiles para la aprobación, ¿ya? Y el siguiente paso, ¿qué pasa si se te rechaza? En caso de rechazo hay que explicar las razones. La AFP tiene que explicarme las razones por el rechazo para poder rehacer la solicitud. Y lo que es muy importante, Iván, cuando a mí me la aprueban, 4 días después de la solicitud, supone que el depósito son 10 días hábiles después de hacer la solicitud, no a partir de este día. O sea, después de ese día te quedan 6 días hábiles. Como máximo. Como máximo. Porque puede ser incluso menos dependiendo la AFP. Y en la siguiente gráfica vamos a hacer un tema que es muy importante. Las pensiones de alimentos. Esta pregunta va a estar en el formulario. ¿Posee deuda por pensión de alimentos? Vamos con la siguiente alternativa. No, sí. Obviamente la persona que tiene pensión de alimentos y debe va a tener que poner sí. Si pongo no y me paso de listo... La morosidad es 84%. 84%, 180 mil millones de pesos. Tal cual. Las mujeres o la persona que le deben, o a los hijos, más que a las mujeres, a los hijos, le deben esta pensión de alimentos, a partir del día de hoy se puede inscribir en un sitio web que habilitó el Poder Judicial. Entonces, si un deudor, un papito corazón, como se les denomina, se quiere pasar de listo y pone no, lo van a descubrir igual. Así que no se haga el pillo, porque existe la fórmula para que las mujeres se inscriban y con todos los datos del deudor, viene el monto, en el todo. mismo formulario. ¿Ah? Viene en el mismo formulario por protocolo. Esta pregunta viene en el mismo formulario. Lo otro es un trámite que tienen que hacer las mujeres en el Poder Judicial y lo vamos a ver en la siguiente nota. La última etapa de esta gráfica, se retiene el monto hasta que se aclare la deuda. Se retiene el 10%. Todo lo que saque, o si retiro menos, se retira. No se le retiene el equivalente a la deuda, se le retiene el pago total. El pago total, hasta que se aclare justamente la deuda. Lo que yo te decía, hay diversos pasos a seguir, dónde inscribirse, un dato que es muy importante. Hace algunos días, o prácticamente las mujeres que se han inscrito o que han pedido liquidar esta pensión de alimentos se ha multiplicado por 30 en los últimos días a raíz de la aprobación de este proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de los dineros previsionales. Revisemos justamente la nota de José Ignacio Atenas referente a la pensión de alimentos. Ellas me impulsan. Ellas son el gran motor de mi vida, que es como lucha, lucha, lucha. Una lucha de años. Andrea es madre de 2 niñas y desde el embarazo de su segunda hija continuó su camino sola. Desde entonces no cuenta con ningún tipo de apoyo del padre y a punta de esfuerzo y ayuda de su familia ha podido salir adelante, mientras la deuda por pensión alimenticia se sigue acrecentando. Nunca más supimos de él. Nunca más él se acercó con intenciones de pagar algún que otro mail diciendo, esta vez pagaré, ahora me quiero poner al día. Y así fue que llegamos actualmente más o menos a 12 millones de pesos en deuda por las dos. Un tema que salió a la palestra tras ser la única retención que tendrá el retiro del 10%. Es por eso que como Andrea son miles las personas, principalmente mujeres, que han llegado hasta los juzgados de familia para realizar el trámite de liquidación de deudas de pensión alimenticia. Solicitudes que en los últimos días han aumentado considerablemente. Si el 22 de julio habían 1.259, el viernes 24, día en que se promulgó la ley, las solicitudes superaron las 34.000. Un trámite que se puede demorar más de 10 días en activarse, plazo en el que se daría el primer pago. Sin embargo, para evitar este y otros inconvenientes, los tribunales tomarán medidas. Lo que el tribunal va a hacer ante la primera petición que se haga, pedir a la AFP que congele esos fondos, que los mantenga allí mientras se determine efectivamente cuál es la deuda. Una oportunidad para todas aquellas que ven como la deuda es constante y sigue sin ninguna respuesta. Así lo asegura Camila. Ella es madre de una hija y tras separarse no ha recibido mayor apoyo monetario del padre. Y la última liquidación de deuda, que es la que yo presenté para el retiro del 10%, es de 3 millones de pesos. Y mi hija tiene 3 años. El tema de fondo no es solo el 10%. Detrás de el no pagar la pensión hay un drama de que vivimos las mujeres día a día que nadie ve. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, en Chile un 84% no paga la pensión alimenticia. Esto ha generado que exista una deuda de 180.000 millones de pesos. Es por eso que estas solicitudes toman tanto protagonismo y que desde este martes se pueden hacer de manera virtual. Para eso se desarrolló una plataforma en la página web del Poder Judicial, donde se encontrará un botón que dirá retención judicial por el retiro del 10%. Ahí se abrirá un formulario que se debe detallar los datos del solicitante, del demandado y de la causa, un trámite que se podrá realizar solo con clave única.
El Poder Judicial está trabajando en esta y en otras mejoras. Se trata de evitar que las y los interesados acudan de manera presencial a los tribunales de familia. Una situación a la que no quedó ajena el Ministerio de la Mujer, que aseguró estar trabajando en medidas que vayan en apoyo de quienes no reciben la pensión de alimentos. Conformamos una mesa porque creemos que llegó el momento de impulsar una ley que haga efectiva el pago de las pensiones alimenticias. Un retiro del 10% que deja al descubierto una deuda vigente con más de 72.000 niños que hoy no reciben su pensión. Quedan 35 horas para que usted pueda comenzar a retirar este monto del 10% a partir de este jueves 30 de julio a las 9 de la mañana, Iván. Y siguen habiendo muchas dudas. Bueno, Andrés, tú estuviste y has estado en estos días haciendo transmisiones a través de las redes sociales de TVN, a través de Facebook Live, a través de Twitter y también de Instagram. Para recibir preguntas al minuto. Eso te iba a decir. Sí. Y queremos ver cuáles son las preguntas más frecuentes. Elegimos las 5 más frecuentes. Ya. Por ejemplo, Isabel Margarita en Twitter plantea, ¿se puede cobrar un primer depósito en banco y un segundo en una APB? Primero que todo, el depósito tiene que ser en un solo tipo de cuenta. Yo no puedo elegir el primero en la cuenta 2 y el segundo en un banco, en un solo tipo de cuenta. Y segundo, en APB, nada. No existe la posibilidad de depositarlo directamente en una APB. Si quien lo recibe en la cuenta 2 y de ahí lo lleva a una APB, o la cuenta corriente y de ahí lo lleva a una APB, pero directamente la APB no existe posibilidad. ¿Y una sola manera de depósito? ¿No la primera cuota en una? No, perfecto. Solamente una forma de depósito. Vamos con la siguiente pregunta que nos plantea también, pero a través de Facebook, Francisco Flores, que dice, desde que uno pide la devolución, ¿cuánto tiempo pasa hasta que depositen el dinero? En el caso que te lo aprueben, obviamente, pasa 10 días hábiles para el primer depósito desde que tú haces la solicitud. Por ejemplo, si la haces este jueves, 2 jueves después vas a recibir el primer depósito como plazo máximo. Puede ser antes, 10 días hábiles. Y la segunda cuota va a ser 30 días hábiles después del primer depósito. Como un mes y medio más o menos. Más o menos. Ya. Un plazo máximo de 2 meses para los 2 depósitos. Vamos con la siguiente pregunta que nos llega también a través de Instagram. César Grajales, ¿puedo retirar mi 10% con el carnet vencido? Absolutamente puede hacerlo, tal como ha sucedido en otras medidas, en otros beneficios que se han podido cobrar durante esta pandemia. El carnet vencido sigue vigente por lo menos hasta fin de año, no hay ningún problema. Tiene que tener el número y también el número de serie, ojo con eso. Ya. Vamos con más preguntas a través de nuestras redes sociales. También en Instagram, Camilo Ignacio Bamondes, mi mamá recibe pensión básica solidaria. ¿Puede ella retirar el 10%? Esta pregunta se repite mucho. Una persona que recibe la pensión básica solidaria es porque nunca cotizó en la AFP, porque no tiene monto en la AFP. Recordemos que la pensión solidaria que fue instaurada el año 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet es para las personas que nunca cotizaron en la AFP, es decir, no tiene un peso en la AFP. Lamentablemente esa persona no puede retirar el 10%. Pueden retirar todos los que tengan algún fondo en la AFP, por eso es universal, pero en este caso los que están en el pilar solidario, la pensión básica... Distinto a los que reciben el aporte previsional solidario, que es un complemento a lo que yo ya recibo por la AFP, ahí sí puede retirar, no en el caso de la pensión básica solidaria. Otra pregunta más tenemos. La última pregunta que hemos recogido. A través de Facebook, Manuel Jesús Sandoval dice, si retiro 1 millón, ¿debe ser en 1 o 2 cuotas? Las personas que retiran la totalidad de su plata, es decir, de 1 millón para abajo, que son los que pueden retirar la totalidad de su plata en una sola cuota. Las personas que reciben de 1 millón para arriba, es el punto de quiebre, entre comillas, lo reciben en 2 cuotas. Ahí está el qué. Los que sacan la totalidad de la plata, una sola cuota, de 1 millón para arriba, que son los que tienen en su cuenta, de 1 millón a 10 millones, hasta un hasta que pueden retirar los 4,3 millones. Son 2 cuotas. Y las 2 cuotas, 10 días hábiles de la primera solicitud y 30 días hábiles para la segunda cuota. Exactamente, total casi 2 meses. Este jueves a las 9 de la mañana debería estar todo listo para su implementación. Andrés Vial, nuestro director de Economía, muchas gracias. Que te vaya bien, chao, chao. Igualmente. Y una millonaria deuda provocó que un proveedor solicitara la quiebra de Supermercados Montserrat. La empresa podría reorganizarse o simplemente cerrar los 35 locales que tiene repartidos en todo el país. ¿Cómo es la gente económica? Tierna, puro corazón. Es un clásico. Al comprar cualquiera de estos productos en Montserrat, usted recibirá estos cupones. Claro, es tradicional, pues. Corría el verano del 91 y este comercial persuadía a los clientes a participar por varios productos de la época. Y si le sale sol, ya ganó. Eran los años dorados del supermercado Montserrat. Junto a otros, era uno de los más populares. Montserrat, gente económica. El inexorable paso del tiempo produce que las cosas cambien. La cadena se redujo, pocas sucursales aún funcionan, varias fueron destruidas durante la crisis social. A todo se agrega que el futuro no parece prometedor para Montserrat. Uno de sus proveedores realizó una solicitud ante la justicia.
demanda de liquidación forzosa en contra de la empresa deudora Supermercados Montserrat. Lo hizo Alimentos del Sur. Pidió la quiebra por una millonaria deuda, cuyo monto asciende a los 1.700 millones de pesos, referido a facturas impagas desde hace 3 años. Hay algunos posibles escenarios. Podría acordarse la venta de todo el paquete de activos que componen los supermercados y hacer efectivamente una venta a comunidad económica autorizada, promovida por el liquidador concursal. La empresa demandada podría disponer libremente de sus activos. Pero si llegara a esa quiebra, como así se dice, nosotros estamos asesorados por un abogado experto en quiebra, nos va a dar los pasos a seguir, o sea, ya estamos en proceso de eso. Que también ahí tiene que ver la administración de esos supermercados, o se une con otro, alguna cosa, que vean una solución. Algo bueno, ojalá que no pase esto. Abastece a muchas personas acá, pues muchas familias, entonces fome que lo cierren, pues, si es que quiebra. Intentamos comunicarnos con Supermercados Montserrat, pero no respondieron nuestras consultas. Todavía no se declara la quiebra, pero indudablemente esta cadena pasa por un complejo periodo, luego de varias décadas participando en el mercado nacional. La montaña capitalina reabrió. Yo sé que suena extraño, pero es la verdad. El levantamiento de la cuarentena para 7 comunas de Santiago permitió a muchos poder volver a la nieve. ¿Quiere ver lo que ocurrió hoy día en Farellones? Presta atención. Se reabren 7 comunas, principalmente del sector oriente de Santiago y, cómo no, aquellos que pueden y quieren no tardaron en enfilar hacia la montaña nevada capitalina. ¿Cómo están? Buenos días. No, gracias, prefiero no decir nada. Al Colorado. ¿El Colorado? ¿Y a qué van? A un picnic. Ahora voy a La Parva. A La Parva. ¿Tiene residencia ya, algo? Tengo casa ya, estoy pensando en hacer unas cosas y aprovechar el día, que está tan lindo. Oiga, ¿y aprovechó el tema de que ahora se puede? Sí, pues, obvio. Lo cierto es que al mediodía de este martes el flujo era moderado. 100 vehículos ascendiendo contabilizaba Carabineros, 4 de ellos retornados, ya que no cumplían con los requisitos. El desplazamiento dentro de la comuna que están en desconfinamiento se puede realizar, pero las personas que no están en desconfinamiento y que no tengan o acreditado su residencia en este sector no pueden subir por cuanto no están cumpliendo con la normativa. Una vez ascendiendo, el paisaje es sencillamente maravilloso. Un cóndor nos acompaña en esta extraña travesía, con poco vehículo, poca gente, pero sí, con mucha nieve, tanta como no se veía hace 12 años en la cordillera capitalina. Pero a poco subir aparecen ellos, quienes quisieron experimentar con la naturaleza. Pasamos, el carabinero nos preguntó de dónde estábamos, con la comuna, nosotros vivimos en una comuna que está fuera de la cuarentena y fue tranquilo. Una oportunidad, estás con los niños más de 4 meses prácticamente en casa. Fue un poco complicado, pero ahora da una sensación buena de libertad poder salir un poco y a disfrutar, pero con cuidado, ¿no? Una oportunidad que unos cuantos aprovecharon, claro, dentro de lo posible, porque de otras alternativas, las tradicionales de cada invierno a 3.000 metros de altura, ni hablar. A mi espalda, el centro invernal Valle Nevado, un lugar que en circunstancias normales, sin efectos de la pandemia, habría estado repleto de gente y de turistas. Sin embargo, hoy día luce de esta manera, completamente vacío. En su mejor temporada en años, Valle Nevado, Farellones, El Colorado, La Parva, ninguno ha podido operar. Sin embargo, siempre están aquellos, los más asiduos, que se las arreglan, pese a cualquier restricción. Los parques están cerrados, pero al parecer se han metido igual así a la mala a hacer snowboard, esquí, no sé si eso estará controlándolo. Deportes invernales probablemente no se pueden realizar porque los centros de esquí están cerrados. Y las pistas que no están habilitadas, que muchas veces sabemos que igual se utilizan en algunas sectores. En esos sectores tampoco se puede realizar. Pero evidentemente llevar el control de un área tan extensa es casi imposible. ¿Pero qué fue de aquellos departamentos que en alta montaña cumplen el rol de segunda vivienda para algunos? ¿Aparecieron sus propietarios? No, propietarios no, acá han sido súper... ¿cómo decirlo?, responsable en ese aspecto. Se ha coordinado bien la administración en realidad junto con los propietarios para respetar las medidas y evitar cuidarnos. O sea, cuidarnos en realidad. Existe preocupación en la autoridad. Nadie quiere que la fase de transición termine en desbordes de personas en la cordillera. Tampoco que con eso surjan rebrotes. Les recordamos que se puede subir entre lunes y viernes al sector de montaña, pero solo por el día. Estamos trabajando en un decreto que saldrá próximamente y que regulará los horarios de subida y de bajada a la cordillera.
Casi como una ilusión, la cordillera, más blanca que los últimos años, se reabre, por ahora, para unos pocos. Quizás una señal de que el panorama mejora en cuanto al coronavirus. Eso está por verse. Justicia para Amanda. Eso es lo que exige la familia de una joven de 24 años que fue encontrada sin vida en su departamento de Valparaíso en diciembre de 2008. Aunque inicialmente se habló de un suicidio, a casi 2 años de su muerte, surgen nuevos antecedentes que se indicarían como responsable a un hombre con el que la víctima mantenía una relación. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Fue el último cumpleaños de Amanda celebrado con su familia el 21 de julio de 2018 en su natal Punta Arenas, en la región de Magallanes. Cumplía 24. 5 meses después, el 7 de diciembre, fue encontrada sin vida al interior de su departamento en el Cerro Los Placeres de Valparaíso, región donde estudió y se tituló como relacionadora pública. Amanda era una mujer alegre, espontánea y que amaba profundamente la vida y su familia. Yo creo que Amanda no se suicidó porque Amanda es la persona más bacán que yo he conocido. Es la persona más linda, alegre, llenada de espacio. La teoría de un crimen es la que plantea la familia de Amanda Rojas Riquelme, sus amigos y su abogado. No un suicidio como lo informó la PDI a través del Ministerio Público, una vez realizadas las pericias en el cuerpo de la joven, que presentaba 5 heridas cortopunzantes en su cuello. Uno nunca está preparado, para que un hijo se vaya antes que uno, y menos de la forma que fue. Lo que queremos es que no se sigan repitiendo estos casos. Son heridas todas con aptitud mortal. La gran interrogante que surge es cómo se logra hacer una persona, ¿cierto?, la 5ª herida mortal, después de haber pasado antes por 4. Creo que hubo una posición de la Fiscalía basada en algún tipo de información errónea, seguramente el investigador que dirigía esto de la Brigada de Homicidio. Familiares y amigos de Amanda iniciaron a través de redes sociales la campaña Justicia para Amanda, iniciativa que cobró aún más fuerza en el marco de la dramática muerte de la joven Antonia Barra en Temuco, que derivó en la prisión preventiva de Martín Pradenas por el delito de violación. La justicia tome esto, retome el caso y podemos aclarar qué pasó esa noche. Sabemos que Amanda no fue, hubo un tercero involucrado. Le exigimos a la justicia que investigue cómo se debe. Tenemos testimonios de repente de otras niñas que habían estado con este chico y que nos han dicho, nosotros pasamos por lo mismo. También fuimos violentadas psicológica y físicamente. Apuntan a un hombre de 24 años que en 2018 mantenía una relación con la joven. La noche del 5 de diciembre habrían ingresado juntos al departamento de Amanda. La madrugada del día siguiente, él habría salido solo. Minutos después giró dinero de la cuenta bancaria de la víctima. Según el Ministerio Público, la investigación, que ya ha tenido 3 fiscales en la causa, permanece abierta. El único sospechoso podría ser detenido. Por el momento solo existe acreditado el delito de hurto y uso malicioso de tarjetas. Él era agresivo con ella, la menospreciaba, se le empezaron a perder sus cosas en el departamento en Santiago. Sabíamos que lo estaba pasando mal por la relación que mantenía con este chico. Eso creo que era lo que más la perturbaba en ese momento. Estamos a la espera de realizar las últimas diligencias con el objeto de poder determinar estas circunstancias y, en caso de que hubiera algún tipo de delito, las acciones que se seguirán en contra de las personas que puedan estar involucradas en los hechos. 1 año y casi 8 meses han pasado desde la muerte de Amanda. Un manto de dudas para sus familiares que no creen en la tesis de un suicidio y piden agilizar la investigación para dar con el presunto responsable, el mismo que fue visto la última vez con Amanda y que además se llevó especies de su departamento. Piden esclarecer el caso de esta alegre mujer cuya muerte se ha convertido en un enigma. Recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vecinos de Lampa denuncian que se estaría generando nuevas tomas de terreno, esta vez en los faldeos de los cerros de la comuna. El municipio señala que había logrado erradicar un campamento de este lugar, pero que en los últimos 4 meses han surgido al menos 14 nuevas tomas. Así luce desde el aire esta toma de terrenos en Lampa.
Llegamos hasta aquí alertados por denuncias que circulan en las redes sociales. Estoy caminando acá por el cerro de la Corvi para arriba y ya se fundieron tomándose. Miren todo ese cerro para acá para el lado y hay gente que se está tomando más allá arriba en la quebrada. Es uno de los campamentos que nosotros erradicamos el año pasado, que había quedado totalmente desocupado. Sin embargo, detrás de la necesidad se esconden mafias que pretenden enriquecerse a costa de gente que tiene muchas necesidades. Denuncian que aquí se estarían vendiendo terrenos de manera ilegal, que estarían talando árboles y destruyendo la copa de agua que provee a los habitantes de esta zona. Por eso quisimos hablar con quienes hoy viven en este lugar. Daniel llegó desde Haití hace varios años, lleva 1 año y medio viviendo en esta toma, la que llaman Bosque Hermoso. Dice que los haitianos fueron los primeros en instalarse en la falda de este cerro, propiedad de una inmobiliaria. Ya sabemos que aquí se pertenece a la Socovesa, que estamos ilegal ahí, pero por la necesidad de, como nosotros inmigrantes haitianos, estamos buscando cómo vivir, porque por eso salimos de nuestro país para vivir acá. Vive aquí junto a sus 4 hijos, quedó desempleado durante la pandemia y dice que si hoy tuviera que pagar un arriendo no tendría cómo hacerlo. Por eso tanto él como las más de 180 familias de haitianos viven con el miedo permanente a ser desalojados. Pero no son los únicos, porque aquí también habitan peruanos, colombianos, venezolanos y chilenos que en el último tiempo se han ido tomando el cerro. Nosotros nos vinimos para acá como última opción porque ya no nos alcanzaba para seguir pagando arriendo. Pero nunca ha sido nuestra intención tomarnos algo que no nos corresponda, ni mucho menos quedarnos acá para toda la vida. La idea de nosotros es postular a subsidio habitacional y salir de aquí con casa propia. Estefanía llegó aquí junto a su hijo y su pareja. Nos cuenta que tenían ahorros para postular algún subsidio de vivienda, pero que este nunca les fue aprobado. Por eso decidieron construir en el cerro a la espera de conseguir la casa propia. Nosotros cuando llegamos a utilizar este sector estaba lleno de basura, esto era un basural, y lleno de trozos de vidrio molido. Nosotros estuvimos alrededor de 2 meses solamente limpiando el cerro para poder habitarlo. Construyeron caminos, cercaron los terrenos y levantaron sus casas. Afirman que en el proceso intentaron no talar ningún árbol, pero puede que algún vecino haya hecho caso omiso. Lo cierto es que a lo largo de sus calles es posible apreciar varios, aún en pie. Están colgados a la luz y el agua la obtienen de esta copa que provee a la población que se ubica bajo el campamento. Nosotros no hemos roto la copa. Este es un despiche que siempre tiene que estar. ¿Y esta agua de dónde viene en el fondo? Porque vemos que esa cañería, esa tubería está rota en el fondo. De la copa. Ese es el rebalse de la copa. De esta manera llegan con el agua hasta cada una de las casas que se han instalado en este lugar. Algunos han tirado mangueras de acercamiento, otros recargan en bidones. El agua que estamos viendo allá que salen, las que están las personas llenando sus galoncitos, baja por este tubo. Este tubo es el que bota el agua cuando la copa rebalsa. No estamos manipulando nada, ahí está para que lo miren. Aún no tienen un catastro exacto de cuántas personas estarían viviendo en este lugar. Aquí hay adultos mayores, niños e incluso embarazadas, como la esposa de Jesús, que a fin de mes debe entregar la pieza que arrienda en Santiago. Por eso, desde hace 1 mes y medio, intentan levantar una vivienda en este lugar. A nadie se vendió un terreno, a nadie se le pidió algo para, no pensarán algo para nosotros o para nuestro comité, nada. Sin embargo, desde el municipio de Lampa dicen contar con antecedentes que acreditarían lo contrario. Hay una persona a la cual nosotros hemos denunciado que efectivamente vende los terrenos que no son de su propiedad, sino que son de propiedad privada, pero no precisamente de ella. También me han puesto como líder, que es como que estoy traficando con las tierras, que puede haber, pero yo no, estoy llano a todo. Es más, tengo una denuncia ya penalmente, yo me he hecho una autodenuncia, estoy llano a someterme a las autoridades para que me investiguen. Yo soy una persona correcta y jamás voy a permitir eso. A través de un comunicado, Socovesa, los propietarios del terreno señalaron que el lugar contaba con cierre perimetral que se vio sobrepasado el 24 de julio, cuando un grupo de cerca de 70 personas irrumpieron de manera ilegal. Del mismo modo, no descartan presentar acciones legales con el objeto de lograr el desalojo de personas que ocupan ilegalmente el terreno. Durante la pandemia, los desalojos han quedado detenidos en Lampa y en otras comunas a lo largo del país. Quienes habitan esta toma esperan poder seguir en este lugar mientras consiguen una solución definitiva a sus viviendas. Acá somos 5 comités. De los 5 comités, que nos dieran la facilidad de 2 personas o 2 familias por comité y que nos dieran la posibilidad de su casita.
Están conscientes de que hoy viven en un lugar que no les pertenece y aseguran no querer quedarse aquí para siempre. Es el drama de cientos de familias chilenas inmigrantes en Lampa que esperan algún día tener su casa propia y que el desconfinamiento no sea señal para ellos de desalojo. Y otro paso para aclarar la desaparición de la niña Madeleine McCann hace 13 años dio la policía en la ciudad alemana de Hannover. En un predio vinculado al principal sospechoso en el caso, efectuó una serie de excavaciones en la búsqueda de nuevas pistas. Con maquinaria pesada y perros rastreadores, llegó la policía hasta un terreno en la ciudad de Hannover, en el norte de Alemania. Los agentes confirmaron que esta búsqueda, que ha incluido movimientos de tierra, tiene relación con el caso de Madeleine McCann, la niña de 3 años que desapareció durante unas vacaciones familiares en Portugal en el año 2007. Lo que la policía aún no ha revelado es qué están buscando específicamente. El lugar de rastreo es una parcela que se cree estaría vinculada al último sospechoso del caso. Se trata de Christian Bruckner, quien desde hace un mes es apuntado como el principal acusado. Actualmente está en una prisión alemana cumpliendo una condena por tráfico de drogas. Se está investigando a un ciudadano alemán de 43 años bajo sospecha de asesinato respecto a la desaparición de Madeleine McCann, de 3 años, el 3 de mayo de 2007 en un complejo de apartamentos en Praia da Luz, en Portugal. De esto se puede ver que asumimos que la niña está muerta. El sospechoso es un hombre que tiene una nutrida hoja delictual, con abuso de menores, tráfico de drogas y hasta la violación de una mujer de 72 años en la misma ciudad portuguesa donde desapareció Maddie. También es indagado por la desaparición de otra niña en Alemania en 2015. La Fiscalía alemana señaló que aún no tendrían las pruebas suficientes para inculpar a Bruckner, pero sí para demostrar que Madeleine ya no estaría con vida. Mientras, Scotland Yard, la policía inglesa, ha señalado que hasta que no se encuentre un cadáver, la investigación continuará. No parent's going to give up on their child unless they know for certain their child's dead, and we just don't have any evidence. So My you've hope got to. of Madeleine being out there is no less than it was almost 10 years ago. Lo que se encuentra en la actual búsqueda en la ciudad de Hannover podría poner cierre a un caso que ha dado la vuelta al mundo y dar respuesta después de 13 años a los padres de Madeleine McCann. Bueno, una vez más, la delincuencia ataca en medio de la pandemia, pero esta vez se trata de un ladrón en cuyo perfil Carabineros destaca el uso de muletas y bota ortopédica y que realiza robos en estaciones de servicio en el sector oriente de Santiago. Las imágenes muestran el momento exacto de un particular hurto en una Copec en la comuna de La Reina. Se ve un ladrón con muletas que roba conductores en servicentros y a plena vista de todos. Cuando las personas cargaban combustible, aprovechaba la oportunidad y abría la puerta del piloto para extraer elementos personales. Esta no sería la primera vez que la delincuencia llega a atacar el sector y los vecinos del barrio ya no se sienten seguros. Por SOSAFE me he enterado que hay más delincuencia. No se ve mucho carabinero ni tampoco seguridad ciudadana, se ve poco. Sería bueno un poquito más. Me robaron el auto ahí en la calle, nos abrieron la ventana quien no se da y los tipos estaban ahí. No tengo muy buena experiencia con la delincuencia en esta comuna. Al momento del robo, la víctima logró darse cuenta de la situación y decidió seguir al sujeto, que tuvo la intención de escapar. Intento frustrado. Este sujeto se aprovecha de su condición, ya que transitaba con una bota ortopédica y una codera y sustrae especie de un vehículo. Además, el día 2 de julio, este mismo sujeto, afuera en el frente de otro servicentro, realiza la misma acción. Bajo el mismo modus operandi, este sujeto ya contaba con un amplio prontuario delictual, más de 20 causas pendientes. Ahora no solo será puesto en manos de la justicia por el delito de robo, sino que además será procesado por la falta al artículo 318, ya que durante el asalto transitaba sin permiso temporal y en pleno toque de queda. Son los descuidos y pequeños detalles que hoy son aprovechados por antisociales que no dejan libre a nadie, incluso en medio de la pandemia y las restricciones de circulación. Se viene Alexis habilitado según parece. Le vale, tapó el arquero.
Bueno, gran presente de Alexis, Vito. Un momento extra. El gran presente de Alexis, el chileno, otra vez titular en un nuevo triunfo del Inter de Milán, hoy 2-0 frente al Napoli. Jugó desde el primer minuto, no todo el partido. Cuando se habla en la prensa italiana respecto a la posibilidad de que continúe el chileno en la próxima temporada en el cuadro lombardo, tanto el Inter de Milán como el chileno harían esfuerzos económicos para continuar, donde no se descarta la posibilidad de que el Inter compre el pase del chileno al Manchester United. No, gran presente de Alexis, Vito. Está jugando muy bien. Los elogios comenzaban antes del inicio del partido. En la alineación, Sánchez y Lukaku. Alexis Sánchez volvía a ser titular y mostraba destellos de su talento. Pelota por banda, atención, pasando Bastoni. Qué bien la dominó Alexis, genio. Cómo la anestesió a Alexis, pero qué distinguido, Alexis. Partido intenso para el chileno que a los 22 minutos se ganó la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Para Alexis, ¿no? Sí, señor. Pero incluso la amonestación sirvió para los halagos en la transmisión. A los 38 minutos lo intentó. Pero estaba en posición de adelanto. Fue un partido de ida y vuelta entre el Inter y el Napoli, y en la banca Ahí está Lautaro. el argentino Lautaro Martínez observaba y esperaba atentamente su oportunidad, hasta que a los 60 minutos... Yo creo que este cambio tiene que ver con esa falta anterior de Alexis, ¿no? Que estando amonestado ahí realmente estuvo al borde de la expulsión. La tarjeta amarilla condicionó la salida de Alexis, un partido más que correcto del chileno, que de todas formas sigue brillando. Tras el parate, ¿cuál es el mejor jugador del Inter? El Manchester United bajó su precio de venta por Alexis de 20 millones de euros a 15. Eso acerca al Inter a comprar su pase, pero atención, porque 20 millones de euros por temporada le reporta el contrato del United al bolsillo de Alexis, pero el elenco lombardo no podrá pagar esa cantidad. El tucupillano ya habría dicho que sí a la idea de ganar solo 12 millones con tal de quedarse en Italia hasta el 2023. Se le ve feliz, cómodo y lleno de confianza. De concretarse, Alexis Sánchez dejará en claro que en el fútbol, el dinero no siempre es lo más importante. Estamos precisamente con las imágenes de este partido, el compacto encuentro correspondiente a la fecha 37, la penúltima en la Serie A. Dando campeón, recordemos, Juventus ya con 83 y hay que ir por terminar la Serie A. De los medios de comunicación, debido a la reiterada falta de respeto a nuestra privacidad. ¿Se acuerdan de esa declaración de Iván Zamorano? Fue hace 20 años, el marco del escándalo denominado el Cucutazo, con los seleccionados chilenos en un acto de indisciplina que terminó con el veto a la prensa en una selección que tuvo unas clasificatorias desastrosas. Quedaban todavía hartos partidos y sin ninguna chance de llegar a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. La calurosa Cúcuta trajo los problemas. El ambiente distendido y a veces relajado del lugar terminó por cansar a los mismos jugadores. Iván, por favor, estamos en directo para todo Chile. Iván, suelta. Tiempos turbulentos, momentos donde la selección hacía noticia por un escándalo que este martes cumple ya 20 años. El denominado Cucutazo está de cumpleaños, una situación tensa. No hables tontería, no seas estúpido, no hables tontería, no seas estúpido. La selección se alojó en el Hotel Bolívar, el mejor de la ciudad. Este Hotel Bolívar estaba en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Ahí decidió concentrar Chile, que jugaba en San Cristóbal ante Venezuela. Y problemas también, Pedro, porque acá ha habido problemas. Los jugadores nunca estuvieron cómodos acá. Se eligió un mal hotel, que incluso tenía un club nocturno al lado. Este era el club nocturno, pero además... Y había una piscina donde llegaba cualquiera. Y por lo tanto... Dicen que los dirigentes venezolanos favorecían que muchas chicas concurriesen a la piscina para, entre comillas, acompañar y distraer a los seleccionados chilenos. En esa piscina las cámaras de los medios nacionales grabaron estas imágenes, donde algunos seleccionados salían acompañados en plena concentración en una tarde de descanso. Así nacía el denominado Cucutazo. Si uno le pregunta a la gente de esa época que era hincha del fútbol qué pasó en Cúcuta, te va a decir que los jugadores de la selección metieron mujeres al hotel. Esa imagen en sí fue captada un día domingo, yo creo que por ahí por las 4 de la tarde, mientras los periodistas esperábamos que hubiera atención a la prensa. Y las niñas que salen ahí eran candidatas al Miss Cúcuta para Miss Colombia. O sea,
era sede el hotel era sede de este concurso, así que estaban conversando, así que no había en sí un acto de indisciplina. La ciudad colombiana de Cúcuta era la sede escogida para un escándalo de La Roja, que luego viajó a Venezuela y comenzaba el partido así. Zamorano frente a Angelucci. Iván y los venezolanos nos gritan a nosotros, a todos los de la cabina. Todos los fantasmas y los cuestionamientos florecían en ese momento, pero menos mal para la selección que Chile terminó ganando 2-0. Es la estirpe del gran goleador. Termina el partido, empezamos a tratar de sacar entrevistas, nadie quería hablar y el único que se paró a hablar al final fue sacado, le tiró el pelo a Javier Marga para que no hablara con nosotros. Tensión absoluta, luego vendría uno de los momentos más recordados de este escándalo, el veto a la prensa que fue anunciado por el delantero del Inter de Milán, Iván Zamorano. Quiero informar que hemos tomado la decisión de guardar silencio ante los medios de comunicación debido a la reiterada falta de respeto a nuestra privacidad y a la divulgación de supuestas acciones poco profesionales, las cuales rechazamos de plano. Un distanciamiento entre el plantel y la prensa que no hacía más que evidenciar un enojo en medio de un escándalo. Un veto que duró bastante tiempo porque, como te decía, se acrecentó el enojo porque empezaron acá algunos programas de televisión, algunos diarios, a reflotar la historia y empezó a hablar gente que no había estado allá. ...20 años del primero de una seguidilla de escándalos que han sacudido a La Roja en todo este tiempo. El cucutazo que a esta altura se recuerda como una anécdota, pero que en su momento fue un tema nacional. Imagen para un golazo, mira este, de chilena. ¿Dónde? En Vietnam, donde se ha podido jugar fútbol, ¿no? Con el brasileño Rodrigo Díaz, ex jugador de Cruzeiro, que controla, ahí está, amortigua de pecho, ¡oh! ¡Qué media vuelta! Y el golazo de chilena, que algunos ya lo postulan al premio Puskás de mejor gol del año. Dentro de los virales, imágenes que han dado la vuelta al orbe, aquí estamos con esta imagen. Vamos a la pausa y continuamos luego en 24 Horas Deportes. Si los futbolistas regresaron a las prácticas, ¿por qué ellos no? Claro, los árbitros chilenos que están entrenando ante el regreso de la actividad competitiva, esperando a la guaite, como se dice popularmente, porque todavía no hay fecha para el regreso del fútbol profesional chileno. Insisten entre pasillos, ¿sabes? Entre el tercero o cuarto fin de semana de agosto. Se ve eso difícil. De todas maneras, los hombres de negro también necesitan preparación previo al reinicio de la competencia. Mira. Es como un poco volver al colegio. Poder compartir con los compañeros que prácticamente pasan a ser amigos y familia de uno. Como si fuera el primer día de clases, esa fue la sensación de los árbitros a casi una semana del regreso a los entrenamientos. Distanciamiento social, mascarillas, guantes, sanitización y mucho trabajo físico. Las canchas de la ANFP divididas y marcadas reciben desde el 22 de julio 4 turnos diarios con 16 jueces por grupo. El volver a la cancha sin duda te da esa sensación de querer volver, de querer estar, de querer correr. Y a veces las ganas también los traicionan. Sí, muy grato. Bueno, nos están llamando la atención a cada momento porque uno de por sí se le olvida que tiene que mantener una distancia y es la felicidad, que uno, la distracción lo distrae, entonces se acerca más de lo normal. El turno matinal del martes además vio el reencuentro de los hermanos Gamboa, una familia ligada a esta profesión. No, es grato verlo, pero siempre estamos en comunicación vía Zoom con la familia, así que mantenemos por lo menos un contacto. Los partidos sin hinchas son quizás el mayor golpe de la pandemia a la actividad. ¿Perderá presión el arbitraje sin gente en los estadios? Mira, por lo menos vamos a tener menos insultos, eso sin duda. La presión no va por tener más gente, menos gente. No, yo creo que la presión se mantiene igual. Dentro de la cancha, para nosotros, ya no teniendo público, se escucha más el ruido ambiente de los jugadores.
Tarjetas listas, silbato preparado, tenida de negro ok. El arbitraje también inicia la operación retorno. Se extraña mucho la actividad, el estar al aire libre, poder entrenar. Bien, pero ellos ya están listos. Hay que destacar eso, físicamente la gran mayoría, por no decir todos los árbitros chilenos, se mantienen muy bien. Hay que ver el tema del VAR en el regreso de la competencia, porque eso también ha generado bastante incertidumbre. ¿Qué se va a hacer en ese tipo de circunstancias cuando regrese el fútbol profesional? Vamos a la pausa, ya continúa Carola Iván con las noticias acá en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso a las noticias, le contamos que como autor de homicidio frustrado fue condenado un ex sargento de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Rancagua, luego que en diciembre del año pasado y en el contexto del estallido social disparara un proyectil lacrimógeno directo a la cabeza de un manifestante. 8,5 metros separaban al sargento de carabineros de las Fuerzas Especiales con Esteban Carter, la víctima a quien le disparó con la carabina de gases lacrimógenos directo en su cabeza, en el contexto de las manifestaciones por el estallido social, a pesar que, tal como se aprecia en las imágenes, este no participaba en los disturbios ocurridos esa noche del 13 de diciembre pasado. Disparó con su carabina lanzalacrimógena e impactó en la cabeza con este proyectil a una distancia de 8,5 metros, mientras la víctima se encontraba de espaldas a él. Di como un par de pasos desde la esquina caminando hacia arriba y llegó y me disparó directamente en la cabeza. Mi memoria está pésima. Esteban Carter, de 32 años, quedó con derrame cerebral y fractura de cráneo, y el funcionario policial dado de baja y formalizado como autor de homicidio frustrado. Proceso penal que culminó este martes con la condena del ex sargento a través de un procedimiento abreviado con acuerdo de las partes. La prueba reunida por el Ministerio Público y por la Policía de Investigaciones logró acreditar este hecho, y en la calificación que pretendía el Ministerio Público, que es homicidio frustrado. La pena que solicitó para el efecto de la realización de este procedimiento abreviado el Ministerio Público fue la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Esta es la primera condena en la región de O'Higgins por uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros en el contexto del estallido social, la cual consideró 3 atenuantes, entre ellas la indemnización de 3 millones de pesos para la víctima. La libertad vigilada es la consecuencia justamente de la pena a la que finalmente arribamos. Lo que posibilitó esta pena fueron estas circunstancias atenuantes, 3, que en definitiva concurrieron en este caso: la irreprochable conducta, el haber aceptado un procedimiento abreviado y la reparación celosa del mal causado. El lunes se conocerá la sentencia contra el ex sargento a quien se le alzó la prisión preventiva que cumplía en la tercera comisaría de Rancagua. El Ministerio Público indaga otros casos similares ocurridos desde octubre pasado y no se descartan nuevas formalizaciones. 24horas.cl. Ponga mucha atención porque el Ministerio de Desarrollo Social anunció de un nuevo pago del ingreso familiar de emergencia, el IFE, a contar de este 28 de julio. Este beneficio va a estar en ayuda de las familias más vulnerables del país que han sufrido las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria del coronavirus. Ingrese a 24horas.cl y ahí puede revisar si es beneficiario o no. Y justamente vamos ahora también con una invitación, y es Momentos TVN. Revisamos qué ocurrió un día como hoy. No se despegue de las pantallas de Televisión Nacional, porque luego de eso viene Fuerza de Mujer. Que esté muy bien. Muy buenas noches.